Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del canal de podcast de ClearCorrect edición verano. Tengo conmigo a un invitado muy especial. Él es el doctor Sergio Gutiérrez, tiene el grado en odontología por la Universidad de Granada, el posgrado en ortodoncia funcional fija y autoligado, el máster en odontología multidisciplinar estética, tiene mucha formación también en microtornillos, el posgrado en ortodoncia invisibles, director de tratamientos de ortodoncia en Grupo Dental Clinics y speaker de ClearCorrect. Muchísimas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros aquí, ¿vale? Y que me hayáis invitado a este podcast. Muy bien, pues antes de entrar en detalle te voy a hacer un par de preguntas y me tienes que responder con lo primero que se te ocurra, ¿vale? ¿Verano o invierno? Con decirte que después de la pandemia me mudé de Jaén a Málaga, ya lo sabes. Mira, me estás dando envidia. ¿Playa o montaña? Playa, donde esté el buen tiempo, un restaurante, un chiringuito en Unos verano. espetos en Málaga, ¿no? Se cambia por la montaña. Muy bien, ¿y algún plan que tengas este verano que nos quieras compartir? Pues seguramente visite el lago en Portugal y también un pueblecito en Almería, Aguamarga. Ay, qué bonito. Os lo recomiendo a todos. Y ya está, ya luego planes de fin de semana. Me encanta. Yo, spoiler, también voy a ir este verano a Almería. Me encanta esa zona, sobre todo la del Cabo de Gata. Sí, así que sí, esa tierra es espectacular. Me alegro mucho. Quizás nos veamos por allí. Perfecto. Muy bien, doctor, pues mil gracias. Hoy vamos a hablar de protocolos eficientes para aumentar la productividad en los tratamientos con alineadores. El doctor, como he mencionado antes presentándole, es el director clínico en Grupo Dental Clinics. Tiene muchísima experiencia con alineadores, con ClearCorrect, la verdad que tiene muchísimos casos también tratados con éxito. Además, tienes casos espectaculares. Animo a todos los que nos estén escuchando, si quieren, a que entren a ver tu perfil, que tienes algún casito ahí reportado en tu Instagram. Bastante. Así que creo que estamos con un experto en alineadores. Vamos a hablar un poco, pues eso, de protocolos eficientes. Para empezar, ¿cómo describirías tu forma de trabajar con alineadores en comparación con tus inicios? Pues yo lo describiría como un trabajo con más seguridad. Al final, en mi inicio, siempre todo empezamos más con tratamientos convencionales de brackets, y cuando empezamos con el tema de los alineadores, ya ahora unos 6 años, empezamos siempre con mucha inseguridad. No eres consciente de que un plástico es capaz de realizar unos movimientos, sobre todo en 3D en un mismo diente, y entonces pues hasta que pasa más tiempo y luego ya pues ves que lo que planificas, lo que diagnosticas, pues lo puedes llevar a cabo en la boca del paciente con mayor predictibilidad. Totalmente, además creo que aquí los alineadores hicieron un clic y un boom absoluto, y poder planificar con antelación tan detalladamente esos movimientos creo que causó y causa a día de hoy también un antes y un después. Totalmente. ¿Y qué te hizo centrarte, doctor, en mejorar la eficiencia y los protocolos dentro de la clínica? Pues sobre todo la cantidad de pacientes que tengo mucho volumen, trabajo en muchas clínicas y sobre todo en las clínicas que trabajo en Dental Clinic, ¿vale? Hacemos ortodoncia invisible en exclusiva, y entonces es imposible que yo pueda abarcar todas las clínicas en el sentido de, tanto hablando clínicamente como a la hora de... Operativamente. Claro. A mí me ayuda mucho tener personal de clínica, higienistas que son imprescindibles, directores de clínica, incluso recepción, que nos ayude a abordar un poquito todo lo que es la ortodoncia invisible, que la gente hoy en día es mucho más exigente y tiene muchas dudas. Entonces, tener un equipo que ayude a hacerlo todo correctamente. Totalmente, además yo creo que los pacientes llegan hoy en día súper informados con ChatGPT, Google, entonces al final es un poco lo que comentas, que el equipo en clínica esté motivado, bien formado, es clave para que ese flujo no pare. Claro. Y más en clínicas con tantísimo volumen de pacientes. ¿Y qué elementos no pueden faltar en un protocolo eficiente en alineadores? Pues yo tendría en cuenta mucho el personal de clínica, empezando por recepción. Cualquier paciente que entre por puerta o que llame, que sepa en qué consiste la ortodoncia invisible, qué le podemos ofrecer. Luego, siguiendo por la higienista, nosotros, bueno, higienista o la higienista, nosotros contamos con ella siempre para hacer lo que son la toma de medidas, para poder realizar el setup correspondiente, y entonces tienen que tener también mucha confianza con ellos, porque son los que van a verlos más de forma mensual o para cualquier urgencia. Es importante lo que es la gestión, sobre todo también para el tema de pago,
Hoy en día la gente se quiere realizar lo que es la ortodoncia invisible, pero están también muy limitadas siempre con el tema de los pagos, en plan la economía. La entrega de presupuestos. Totalmente. Qué bueno. Pues sí, yo creo que ahí ese enfoque 360, tenerlo cubierto es súper importante. Y luego la parte de lo que es dentro del gabinete, ¿vale? De flujo digital y demás, para realizarlo todo correctamente, tener mínimo un escáner. Al final, en una clínica contamos con más especialidades y hoy en día la ortodoncia es esencial tener un escáner porque ya no hacemos medidas convencionales. Entonces, tener un escáner, vuelvo a repetir, una persona que es el higienista que se encargue de ayudar a tema ataches, tema stripping, revisiones mensuales, cualquier tipo de urgencia. Y bueno, materiales también al final, con la ortodoncia invisible es también imprescindible contar algunas veces con brackets, porque vamos a utilizar arcos seccionales, vamos a utilizar también elásticos intermaxilares. Entonces es esencial, el que utilizamos ortodoncia invisible no quiere decir que no, al final no vayamos a tener acceso a la ortodoncia tradicional. Totalmente. ¿Y en qué parte del flujo clínico se pierde más tiempo en tratamientos con alineadores? Yo pienso que se pierde más tiempo, lógicamente, en los reescaneos para revisiones, refinamientos, por así decirlo, porque al final es cuando el paciente viene con su último alineador de la primera fase. Tenemos que hacerle algunos ajustes de mordida o por estética porque no estén contentos y se puede perder de 2 a 3 semanas entre que se realiza el reescaneo, el ortodoncista realiza las modificaciones pertinentes en el setup y entonces pues se nos puede ir un tiempo en el que el paciente pierde la paciencia, por así decirlo, ¿vale? Sí. Y es lo que yo diría que es lo negativo en ese sentido. Totalmente. ¿Y cómo optimizas la fase de diagnóstico para reducir posibles errores posteriores? Yo sobre todo en el diagnóstico siempre hago lo mismo para no equivocarme, además soy siempre muy sota caballo rey, hablándolo así, ¿vale? Siempre me guío en diagnóstico extraoral, intraoral y radiológico, ¿vale? En extraoral siempre es muy importante foto de sonrisa. En la foto de sonrisa vamos a ver las simetrías que tiene el paciente, si tenemos sobremordidas, si tenemos, por ejemplo, canteos oclusales, que son muy importantes a la hora de hacer un tratamiento, ya que nosotros podemos corregirle lo que es el apiñamiento, pero si luego el paciente sigue teniendo la sonrisa canteada o sobremordida o cualquier otra cosa, el paciente no va a estar contento. Entonces yo destacaría ahí eso. Luego en el diagnóstico intraoral sí o sí la línea media. Si no nos centramos en la línea media, el paciente es lo primero que se fija cuando está pasando los alineadores, siempre dice lo de arriba no me coincide con lo de abajo, ¿vale? Luego también muy importante lo que es la clase sagital, ¿vale? Clase 1, clase 2, clase 3 y lógicamente lo que es la tabla cortical. Si no tenemos en cuenta las corticales del hueso, no tenemos que tener en cuenta que tenemos que proinclinar o no los dientes. En ortodoncia invisible estamos muchas veces limitados por lo que tenemos que proinclinar para realizar el stripping y no sacar los dientes de tabla. Totalmente. Y respecto al diagnóstico radiológico, pues importante presencia de canino incluido. La mayoría de gente no estamos preparados, y yo a veces me incluyo porque yo tengo casos de canino incluidos que lo he llevado a cabo y que van bien, pero no estamos preparados para cómo traccionar un canino en un determinado sitio, si es un plástico, si pones un botón, si pones un arco seccional. Entonces, cuando haya canino incluido, lógicamente hay que pensárselo. Dientes también retenidos, que puede ser un premolar, posiciones tópicas de dientes o incluso cuando hay ausencia de dientes, que haya una agenesia. Entonces todo eso complementarlo para el diagnóstico. Qué bueno. ¿Y cómo defines un flujo de trabajo ideal desde el escaneo hasta la finalización del caso con Clear Correct? Pues empezando por el escaneo, cuando el paciente, por ejemplo, viene a interesarse por su tratamiento de ortodoncia para realizárselo, si acepta, lo ideal es que en el momento que acepte y que el ortodoncista dé el ok para pedir los alineadores, hay que tener en cuenta que si el paciente tiene que solucionar otros problemas de otras áreas, como son obturaciones, implantes, cirugías, siempre tenemos que tenerlo en cuenta porque hay que hacer posibles reescaneos para no pedir un caso de ortodoncia en el que cuando lleguen los alineadores no le vayan a encajar o haya algún tipo de problema. Entonces, reescaneo siempre que haya otro tipo de tratamiento. Luego también es esencial que en el momento que aparezca algún gap entre el alineador y el diente, que haya una separación del plástico. Siempre yo digo lo mismo, el paciente viene con un gap en algún diente, le tenemos que pasar en una tira de IPR, tenemos que indicarle que tiene que estar con unos mordedores
durante ese alineador y 2 más, y si vuelve a la clínica directamente y sigue el mismo fallo, directamente le rescaneamos y pasamos un refinamiento para no perder el tiempo, ¿vale? Y bueno, revisiones, yo siempre cuento también con los higienistas para que le realicen sus revisiones mensuales. Yo las hago bimensuales porque es verdad que con la ortodoncia invisible tenemos lo bueno que sabemos los milímetros o las rotaciones que estamos realizando. Entonces yo me puedo permitir el lujo de decir, voy a ver en este paciente, por ejemplo, si estamos en junio, lo voy a ver en agosto, porque sé perfectamente que en 8 alineadores el diente se va a mover exactamente 2 milímetros. Entonces no hay una pérdida de control, ni hay un riesgo más grande. Y bueno, finalmente hablando también ya de los retenedores, retenedor fijo abajo siempre, porque los incisivos inferiores son muy pequeños, tienen unas raíces más redonditas, tienden a volver el apiñamiento a una recidiva, y retenedores removibles superior e inferior de por vida también. ¡Qué bueno! Y doctor, ¿qué indicadores utilizas para medir la eficiencia real en tus tratamientos? Pues mira, cuando el paciente llega a clínica, sobre todo me guío mucho por lo que me dicen. Un paciente que llegue a clínica y te diga ya, perdona, me dieron 3 alineadores solamente y he estado con el último más de 10 días. ¿Qué ha pasado? No es que no han llegado. Entonces el paciente ya te está expresando la preocupación y por hablarlo así, la ansiedad de que no quiere perder el tiempo en estar con un alineador tanto tiempo, tanta duración. Entonces ya te está diciendo que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, que los alineadores tengan ya pues un aspecto un poquito más deteriorado, ¿vale? Si el alineador llega totalmente transparente y el paciente te dice que lleva 7 días con él, lógicamente es que no está cumpliendo. Aparición de gaps, como he dicho antes, que tú veas por ejemplo en un incisivo lateral que aparezca entre el diente y el plástico una separación de 2 milímetros, ya sabemos que algo está ocurriendo. Y también importante que el paciente llegue en su cita, llegue con los alineadores puestos y con su elástico. En el momento que ya llega con los alineadores fuera de boca y tú le dices, oye, ¿llevas los alineadores puestos? Y te dice que no, al final lo que está demostrando es que a lo mejor hay algo que no le va bien y que directamente ya estás diciendo, claro, voy a tener que hacer un refinamiento y el paciente no está cumpliendo con lo que debe de hacer. Claro, claro, es buen punto. ¿Y qué tipos de casos sueles observar más? ¿Leves, moderados, complejos? Yo con el volumen de pacientes que tengo observo de todo tipo. Es verdad que la mayor parte de casos que trato son moderados, es decir, tengo muchos retratamientos de brackets de cuando pacientes con determinada edad tenían con 12 años ortodoncia y han tenido una recidiva, son el mayor número que tengo. Pero bueno, puedo tener también casos como son niños, adolescentes y casos complejos que al final los casos complejos son la mayoría niños y siempre tienden a irse por aparatología convencional de bracket. Claro. ¿Y qué tipo de perfil de paciente, en lo que a segmento de edad se refiere, te sueles encontrar? De 25 o 40 años. Es el típico paciente que busca más estética, un paciente más exigente, y son los pacientes que son totalmente candidatos a llevar ortodoncia invisible. El que caso es, como digo, caso más complicado y de otras edades, al final da igual lo que el tratamiento que le vaya a ofrecer, pero ese tramo de edad es el que siempre quiere ortodoncia invisible y el que hay que ofrecerle. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros tu sabiduría y tus conocimientos. Ha sido un placer escucharte. Gracias a todos aquellos que estén ahí detrás escuchándonos. Recordarles que tenemos el 18 de septiembre el Clear Correct Iberian Summit. ¿Vas a venir? Por supuesto. Pues entonces, si os ha quedado alguna duda o os apetece conocer al doctor, vais a tener ahí la oportunidad. Todavía nos quedan algunas plazas, así que no dudéis en registraros. Muchísimas gracias de nuevo y os esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.